finales de los años 70, los hermanos Briley sacudieron a la ciudad de Richmond en los Estados Unidos con una ola de salvajes asesinatos. El nivel de violencia era espeluznante. Hombres, mujeres y niños perdían sus vidas al parecer aleatoriamente. Ese no fue un simple asesinato, fue una exageración. La pandilla de los Briley desató una violenta ola de asesinatos que causó pánico por toda la ciudad. La familia que asesina unida permanece unida. Atacaban a personas débiles y vulnerables, igual que como una serpiente ataca a un ratón. Ni siquiera el corredor de la muerte podría retenerlos. Se supone que era prueba de fugas. La mejor cárcel de máxima seguridad en Virginia. Pero ¿ser asesinos estaba en su ADN? ¿Estos hermanos sanguíneos nacieron para matar? No se veía este tipo de matanza desde la Guerra Civil. Dementes. On I-95, WXGI, Richmond, Virginia. Broadcasting at 701 German School Road in Richmond. En 1979, Richmond quedaría sorprendido con la desaparición del popular músico country y locutor local Johnny Gallagher. Bueno, cuando yo nací, Johnny Gallagher estuvo ahí. Era probablemente el mejor amigo de mi papá. Ellos crecieron tocando música juntos, compartían mucho, eran compañeros inseparables como Batman y Robin. Era como nuestro tío y era un locutor radial. Era originario de Tennessee, en donde se crió, y por eso era conocido como Johnny G de Tennessee. Siempre me ayudaba con las tareas y a veces era una persona muy interesante. Sí. Nos acompañó en muchas navidades. Nos ayudaba a adornar el árbol navideño y todos los domingos cenaba con nosotros. O veía los partidos de fútbol. Sí. Nos juntamos a ver el Supertazón más de una vez. Era una persona muy buena. El 14 de septiembre, el bajista y locutor desapareció misteriosamente. Recuerdo que había ido a tocar a un club nocturno, ubicado en la salida sur de la ciudad, en la calle principal llamada Carretera Jefferson Davis. Johnny no fumaba cigarrillos y obviamente en un bar lleno de humo le daban ganas de salir a tomar un poco de aire fresco, pero nunca más regresó. Algunas de las personas que estaban tocando con él, los dueños del bar y el personal sabían que mi papá era policía. Entonces lo llamaron y él supo inmediatamente que algo andaba mal. Le asignaron el caso al detective Jim Godet. Johnny Gallagher trabajaba en la estación de radio WXGI. Era una estación de música country y los fines de semana tocaba ese tipo de música con su banda. A uno de los lugares que iba a tocar era el restaurante Log Cabin, un club nocturno que estaba en la carretera Jefferson Davis, y esa noche fue a tocar a ese lugar. La desaparición de Johnny Gallagher fue sorpresiva. Y entonces lo empezaron a buscar tratando de deducir qué le había pasado. ¿Simplemente se paró y se fue? ¿O qué? En ese momento no entendían qué había pasado. Comenzaron la búsqueda con el temor de que hubiese sido secuestrado. Encontraron su carro el sábado en la tarde. Río James, Richmond. Descubrieron el carro a menos de 2 kilómetros del río James, en Richmond. Pero ¿ayudaría a resolver el misterio del paradero de Gallagher? Entonces acudimos a donde encontraron el carro y pensamos que tal vez podría estar en el maletero. Lo abrimos, pero él no estaba ahí. Entonces, después de eso, examinamos el carro y encontramos huellas dactilares en las puertas.
Supuse que estaban buscando los parlantes o algo así, y de hecho robaron la radio y una antena. Al parecer creyeron que podían robar otras cosas del carro. Aunque no encontraron a Johnny Gallagher, quedó claro que había sido víctima de algún tipo de crimen. Ese año no sería el único. Richmond estaba en el medio de una ola de crímenes brutales y sin precedentes. Fue algo fuera de lo normal, muy fuera de lo normal. No se veía este tipo de matanza desde la Guerra Civil. Robo, violación, asesinato. Nadie estaba a salvo. Esa conducta de brutalidad, violencia, era algo que Richmond nunca había visto. Jamás se había visto algo así. El único factor en común es que las víctimas eran vulnerables. Eran depredadores peligrosos. No trataban de atacar a un grupo de personas que quizás tenían armas, no. Atacaban a personas débiles y vulnerables, igual que como una serpiente ataca a un ratón. Jóvenes, viejos, buen vecindario o malo, no había dónde esconderse. Y eso es lo que les daba miedo a las personas. Les daba miedo que en realidad no sabían lo que pasaba. Y la brutalidad de los casos. Esto hizo que hubiese una explosión de terror en la ciudad. La gama de crímenes hacía que nadie se sintiera seguro en realidad. Pero el 22 de octubre, la policía recibiría un llamado para asistir a una escena de crimen sorprendente que superaba todos los ataques. En la avenida Barton, al norte de la ciudad, alertaron a los detectives sobre algo raro que pasaba en la casa de la familia Wilkerson. Recibimos una llamada de los vecinos sobre una pareja que no era vista hace días y de algo sospechoso que pasaba en la casa. Avenida Barton 2301. Es esa de ahí. Esa es la casa. La puerta delantera estaba abierta. Entramos y vimos al hijo pequeño acostado en el sofá. La mujer, que tenía unos 8 meses de embarazo, estaba tendida en el piso. Y también su novio. Eso fue horrible. Apenas entrabas a la casa, podías ver sangre por todos lados. Pisadas. Tenían 2 cachorros Doberman. Y ellos estaban corriendo por toda la sangre y la desparramaban. Era un desastre. Harvey Wilkerson y Judith Barton tenían las manos atadas en su espalda con cinta adhesiva, y a ambos les habían disparado. Lo que más me llamó la atención en esa escena del crimen era que el niño parecía estar acostado en el sofá con la cabeza hacia el televisor, como si estuviera viendo la televisión. Pero el niño de 5 años, Harvey Wilkerson, no estaba viendo televisión. Le habían disparado en la cabeza a quemarropa y habían violado a su madre embarazada frente a él. Fue muy brutal, fue algo muy sádico. Habían visto a la temida pandilla local huyendo del lugar 3 días antes. Linwood, James y Anthony Briley se convertirían en sospechosos principales en el triple homicidio. Pero mientras la policía se movilizó para detener a la pandilla, nunca se imaginaron la sangrienta masacre que estaban a punto de descubrir. Mientras la policía se movilizó para hacer el arresto, Linwood Briley y el miembro de la pandilla Duncan Meekins estaban en su carro en movimiento. Los estábamos siguiendo. Linwood estaba conduciendo. Meekins y el padre de Linwood estaban en el carro. Lo que pasó después demostró lo inteligente que eran los miembros de esta pandilla. Cada vez que pensábamos y decíamos que doblarían a la derecha, doblaban a la izquierda. No sabíamos qué estaba pasando. Y decíamos, doblarán a la izquierda, pero lo hacían a la derecha. Sí, estábamos un poco confundidos porque no sabíamos a dónde iban o qué es lo que iban a hacer. Con los Briley despistando a sus seguidores, un grupo de policías decidió forzar la situación. Finalmente nos hartamos y los acorralamos. Los hicimos chocar con una cabina telefónica.
Encontramos los escáneres y nos dimos cuenta de que ellos nos estaban escuchando. Pusieron a los hermanos Briley y Duncan Mickens bajo custodia, y los detectives pudieron observar por primera vez a la pandilla que era sospechosa del asesinato brutal del hombre, la mujer y el niño. Eran muy ofensivos. Pensaban que no teníamos nada en contra de ellos y por eso no decían nada. Linwood era un tipo calculador y frío. Él miraba el entorno por completo, por todos lados, pero me ignoraba. Linwood Briley era desafiante. Le dije, esto es algo serio. Te podrían sentenciar a la silla eléctrica. Y él estiró sus brazos y dijo, lo enfrentaré como un hombre. Entonces, ¿quién era esta familia capaz de violar agresivamente y de asesinar a sangre fría? Los Briley vivían en el lado este de la ciudad, al norte del Parque Holland. El lugar donde crecieron los Briley era un lugar de casas adosadas. Casas de personas de clase media. Claramente nada de lo que ellos pudieran avergonzarse. Lo único malo del barrio eran los Briley. En esa casa vivían con su madre y su padre. Sus padres eran buenas personas. Su madre era una mujer adorable. Nunca pensaría en culparla por tener 3 hijos que resultaron ser muy malas personas. Conocí a algunas personas que fueron con ellos a la escuela y me dijeron que eran unos abusadores en la escuela. Decían que les encantaba abusar de las personas y salirse con la suya. Los jóvenes Briley tenían otro pasatiempo. A ellos les gustaban las mascotas, pero las peligrosas. Tenían una boa y algunas tarántulas, como mascotas. Les gustaban los animales venenosos. Pirañas, serpientes y cosas así eran animales depredadores y a ellos les gustaba observar cómo las serpientes se comían los ratones vivos. Tiene un significado particular el hecho de que disfruten mirar a los depredadores comer a sus presas. En cierto punto, parecía que su vida familiar era inusual, pero normal. Y cuando ellos llegaron a la adolescencia, algo cambió. Y al parecer había... no sé. Al parecer había una falta de empatía. La falta de empatía quedaría demostrada en la misteriosa muerte de una anciana vecina de los Briley. Orline Christian vivía en esa casa de ahí, en el número 19. Orline Christian estaba lavando ropa en su patio, cuando de pronto murió. Al principio, parecía ser una muerte natural porque tenían problemas cardíacos, hasta que un familiar notó una mancha en su ropa. Y después, supimos que la habían disparado. Un detective de Richmond empezó a investigar este asesinato sin sentido. Era un excelente investigador. Y por eso comenzó a deducir de qué lugar exacto pudo haber venido el disparo, la dirección de este y la altura de la mujer. Después usó el informe de la autopsia e hizo un agujero en la madera donde estaba el disparo, y luego se paró en el patio trasero donde estaba la víctima y buscó el lugar de donde pudo haber sido disparado el proyectil, hasta que finalmente se demostró que podría haber salido desde la azotea de Linwood Briley. Cuando encontraron el arma mortal en la casa del joven Linwood, de 16 años, lo que sorprendió fue su falta de remordimiento por la muerte de su anciana vecina. Su respuesta, según el informe, fue, bueno, de todas formas iba a morir. Sorprendente, por completo. Se pudo ver claramente al comienzo de su adolescencia esa actitud de no tener ningún respeto por la vida humana. Ella era solo para practicar sus tiros. Linwood fue condenado a 1 año en un centro de menores y se convirtió en un modelo a seguir para sus hermanos menores James y Anthony.
Creo que todos se dieron cuenta lo demente que era, su comportamiento agresivo, de lo que era capaz, y los otros 2 hermanos parecían imitarlo en todo lo que hacía. Probablemente presumía frente a ellos. Él fanfarroneaba frente a sus hermanos porque así era su personalidad. Y ellos tal vez pensaban, wow, eso es algo muy atrevido. Entonces, él era un modelo a seguir de cómo tenían que comportarse como hombres. Creo que no había ninguna duda de que Linwood era el líder y de que James era un seguidor y Anthony en menor grado también lo era. Linwood era un tipo muy frío, calculador y muy metódico. James era un poco más emocional, pero no era muy intelectual. Obviamente no era tan inteligente como su hermano Linwood, pero era igualmente arrogante. A los 16 años, James le seguiría los pasos a su hermano. Arrestaron a James Briley por robar y por intentar asesinar a un oficial de policía. En una oportunidad, James Briley había robado una tienda y se había fugado. Trató de huir y un oficial de policía que estaba de guardia cerca del lugar respondió a la llamada. Así que fue en su búsqueda y lo empezó a seguir. Cecil Glunt lo empezó a seguir y le disparó a Glunt. Y entonces Glunt le disparó de vuelta y le dio, por lo que se encontraba herido. A medida que los hermanos crecían, su comportamiento empeoraba. Se empezaron a ver algunas señales, como el hecho de que sus padres durmieran con la puerta cerrada con candado por la noche. El padre ponía candado a su propia habitación porque tenía miedo de que les hicieran algo. Eso es muy extraño. La mayoría de los padres sienten control sobre sus propios hijos. Aunque sus hijos actúan de forma violenta y agresiva, por lo general no se sienten personalmente amenazados. Pero el padre de los Briley sí, y creo que eso demuestra lo dementes que eran estos 2 hermanos. Años después, con los Briley detenidos por el repugnante asesinato de la familia Wilkerson, la policía estaba a punto de descubrir la sorprendente verdad de cuán depravados habían llegado a ser los hermanos. Cuando el detective Jim Godet tuvo enfrente de él a Linwood en la sala de interrogación, se dio cuenta de que tal vez era el responsable de algo más que el asesinato triple de la avenida Barton. Estuve a cargo del caso de Johnny Gallagher, el locutor de la radio, y a él le robaron algunos objetos personales. Uno de ellos era un anillo turquesa. Noté que Linwood estaba usando un anillo turquesa como el descrito. Entonces se lo quité y llamé a Leroy Morgan, un detective. Él tenía este anillo en su dedo y mi papá lo vio y dijo que ese es el anillo de Johnny. El anillo de Johnny. Ese es el reloj de Johnny. Y así relacionaron a los hermanos los atraparon. Con el asesinato de Johnny. A pesar de atrapar a Linwood usando joyas de Johnny Gallagher, la policía tenía poca evidencia para relacionar a los 3 hermanos con el secuestro del locutor o con el sangriento baño de la avenida Barton. Sin embargo, el 4º miembro de la pandilla sería de mucha ayuda. Duncan Meekins tenía solo 16 años y era un vecino, no un familiar. Por lo que se podía apreciar, provenía de un ambiente familiar muy sólido. Era un buen estudiante, tenía buenas calificaciones, participaba en su iglesia, incluso era monaguillo. Meekins vivía junto a los Briley y en realidad él los idolatraba mucho. Él creía que ellos eran personas grandes y rudas y quería hacer lo mismo que ellos, entonces lo tomaron bajo su alero. Los abogados decidieron hacer un trato con Duncan Meekins. Evidencia a cambio de su vida. A Meekins le ofrecieron un trato y por ser menor de edad decidieron ofrecerle que se salvaría de la silla eléctrica. Entonces empezó a hablar. Lo que Meekins revelaría dejaría a los habitantes de Richmond pasmados. Cuando esto salió a la luz pensé, bueno, en realidad no fue eso lo que pensé. Ustedes se lo imaginarán. La pandilla de los Briley desató una violenta ola de asesinatos por 7 meses que causó pánico por toda la ciudad.
El nivel de violencia era espeluznante. Fue aterrador saber los detalles del caso. Ellos eran simplemente malas personas. Una de las primeras personas en morir fue la anciana niñera Mary Gowen, residente de un adinerado vecindario de Richmond. Vamos a la casa de Mary Gowen, una mujer de 76 años. Vivía en una casa acomodada. Nunca había crímenes en ese lugar. Fue niñera, principalmente en el norte de Richmond, donde vivía su hija. Los Briley vieron a esta anciana retirarse de su trabajo de niñera y enseguida la siguieron por toda la ciudad hasta su casa. Ni siquiera creo que tuvo la oportunidad de gritar porque la hubiesen escuchado. Probablemente se estacionó aquí. Y la casa número 51 estaba en esa esquina. Esa era su casa. La secuestraron, se turnaron para violarla y después le dispararon en la cabeza y la dejaron agonizando. Fue un crimen muy horrible y despiadado. No había razón alguna. No conocían a la víctima. La escogieron al azar. Mary era una increíble mujer. Amaba a sus nietos. Amaba la vida. Ese fue el principio de todo. El próximo en morir fue un joven de 17 años que Linwood Briley creyó que miraba su carro. Christopher Phillips. Ese fue otro caso triste. Estuve a cargo del caso, pero no encontré pistas. Creyeron que él miraba su carro. Un niño de 17 años. Entonces lo llevaron hasta el patio trasero. Lo retuvieron, él gritaba. Tomaron un bloque y le destrozaron la cabeza. Al parecer, los hermanos Briley se estaban acostumbrando a asesinar. Si no lo hubiesen disfrutado, habrían dejado de hacerlo, y creo que eso es lo que pasa con estas personas. Algunas personas piensan en cometer asesinatos, pero finalmente descubren que eso no solo es complicado, sino que deshacerse de un cuerpo es difícil. En este caso, no les importó. No les molestó nada de eso. Y de hecho, disfrutaban haciéndolo, se sentían poderosos, sentían que estaban a cargo y que podían hacer que las personas hicieran lo que ellos querían. En 1979, los hermanos Briley, Linwood, James y Anthony, junto con su cómplice de 16 años, Duncan Meekins, habían aterrorizado a toda la ciudad de Richmond con una serie de robos violentos, violaciones y asesinatos. Detenido, Meekins revelaría los horribles detalles de sus violentos crímenes, que incluían el misterio de la desaparición del locutor Johnny Gallagher. Estuvieron dando vueltas, buscando a personas para robarles. Si veían a alguien, entonces lo atacaban. No era nada planeado. Si veían a alguien caminando por ahí, lo secuestraban o algo así. Ese día, Johnny Gallagher estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Meekins contó que la pandilla estaba buscando a alguien a quien asaltar. Entonces se escondieron en los arbustos cercanos al bar donde se presentó el locutor y esperaron a una víctima. En ese momento él salió a tomar aire. Lo atraparon cuando estaba en el estacionamiento. Se metieron en su carro y... Lo secuestraron, tomaron las llaves de su carro y lo metieron en el maletero del carro. Río James, Richmond. Con Johnny Gallagher en la cajuela, los Briley llevaron su carro a una fábrica de papel abandonada en una isla en el río. Condujeron por la orilla del río. Lo golpearon en la cabeza. Así es. Luego lo llevaron río abajo. Le dispararon. Y lo lanzaron al río. Estuvimos ahí buscándolo 3 días seguidos, pero no logramos encontrarlo.
Estaba atrapado en unos troncos bajo el agua y tardó casi una semana en salir a la superficie. Tranquilo. Sí. Fue horrible y aún me duele mucho 30 años después. No entiendo cómo alguien puede hacer algo así. Si el motivo principal de los hermanos Briley para asesinar o robar era obtener algo, entonces, al menos para mí, eso era más que comprensible. Pero me parece que su principal motivación fue solo matar por matar y destruir, y los robos eran en realidad algo secundario. Funcionaban como una pandilla callejera fuera de control. Solo 2 semanas después del asesinato de Johnny Gallagher, la pandilla de los Briley estaba nuevamente al acecho. La enfermera de 62 años, Mary Wilfong, estaba de regreso a su casa en un seguro vecindario. Iremos a la casa de Mary Wilfong. Hace mucho tiempo que no vengo por aquí. Al parecer la vieron caminando hacia su casa o algo así y sacaron un bate de béisbol y la golpearon en la cabeza justo frente a su casa. Luego entraron a su casa, la saquearon y la dejaron muriendo en la acera. Y así fue. El reinado de terror de los Briley aún no terminaba. Ya que seguían logrando escapar de la justicia, los hermanos se volvieron más audaces y más crueles. No creo que los Briley estuviesen solo fuera de control. Creo que ellos sentían que eran invencibles e inmunes a los arrestos. Podrían haber parado de hacerlo, pero no querían porque no sufrían las consecuencias. En octubre, la pandilla de los Briley cometería un crimen de una brutalidad que nunca nadie olvidará. Nos llamaron de la Quinta Avenida. Una pareja de ancianos no había sido vista o escuchada hace varios días. La señora Page estaba parcialmente paralizada y por eso no salía mucho a la calle. El señor Garner vivía con ella y le alquilaba una habitación. Cuando los investigadores llegaron, se encontraron con una macabra escena. Lo que más me impactó al cruzar la puerta fue que se podía ver que toda la escalera, el agujero de la escalera y los escalones estaban cubiertos de sangre hasta... Charles Garner, de 59 años, estaba en la cocina. Es imposible olvidar el olor a sangre. Cuando entré a la cocina era una locura. Se podía sentir el olor a sangre por todos lados. Jamás lo olvidaré. El nivel de violencia con el que asesinaron a Garner era impactante. Había sido atacado violentamente con un bate. El pobre hombre no le hacía daño a nadie, pero ellos lo golpearon. Y solo por la diversión de pegarle de esta forma una y otra vez. Y la pesadilla continuó hasta el segundo piso en el dormitorio. Cada pared de la habitación estaba cubierta con sangre. La verdad es que ese lugar parecía un matadero. Descubrieron a Blanche Page, de 79 años, en su cama. Ahí estaba, esa pobre mujer blanca tendida sobre la cama, como si estuviera dormida, pero la habían matado con un bate de béisbol. No solo la golpearon, no pararon de golpearla. Sin importar cuánto tiempo lleve siendo policía, es difícil ver eso y aceptarlo. Porque es increíble cómo alguien puede hacerle eso a un ser humano. Ese no fue un simple asesinato, fue una exageración. A estos hombres les gusta eso en cierto punto. Los hace sentir superiores. Los hace sentir que pueden hacer lo que quieran. Nada ni nadie los hacía sentir miedo. Eran decididos. No hay nada que los pudiera inhibir de sus actos. Ni los policías, ni la sociedad, ni las reglas. Nada de eso se aplicaba a los hermanos Briley. Nada demostraba más la ausencia de moralidad en los hermanos que el sangriento baño en la avenida Barton. Según lo revelado en el enfermizo relato de Duncan Meekins.
En la mañana del 19 de octubre, James Briley le prometió al juez de libertad condicional que podía confiar en que se mantendría alejado de los problemas. Pero esa misma tarde, eran otros sus planes. Consumieron drogas, bebieron licor y salieron de su casa en dirección a la avenida Barton, que estaba a solo unas cuadras de donde ellos vivían. A diferencia de las víctimas anteriores, Harvey Wilkerson era un conocido de la pandilla. Al parecer, los Briley y Meekins vinieron con el intento de robarle a Wilkerson, pero él los vio acercarse y se asustó, entonces cerró la puerta con llave. Después, cuando se pararon junto a la puerta, le dio miedo que entraran por la fuerza y le hicieran daño, así que les abrió la puerta. Lo que pasó después impresionaría incluso al investigador más rudo. Cuando entraron, lo tomaron por la fuerza y le ataron las manos en su espalda con cinta adhesiva. Lo mataron después de hacerle todo a la mujer. Ellos no mataron al hombre primero y luego violaron y sodomizaron a la mujer. Lo hicieron todo en su presencia. Y después lo mataron. Eso demuestra lo malvados y perversos que eran. Ellos, en lo que a mí respecta, no eran dignos de ser llamados humanos. La violenta ola de asesinatos de 7 meses de la pandilla de los Briley le costó la vida al menos a 10 personas. A cambio de su testimonio, liberaron a Duncan Meekins de 16 años de la pena de muerte y recibió cadena perpetua, al igual que el hermano menor Anthony Briley. Pero Linwood y James fueron sentenciados a la silla eléctrica de Virginia. James no tuvo ninguna reacción cuando la corte le dio su sentencia. No vi que él estuviera arrepentido por todo lo que había hecho. Se veía tranquilo. Linwood tenía la mirada baja. No tenía emociones. Recuerdo que él dijo algo como: mamá, no te preocupes por esto, tardarán un tiempo en electrocutarme. Y yo quedé muy sorprendido. Lo que me sorprendió fue el tono de su voz. Como si hubiera ido a comprar cigarrillos y hubiera vuelto. Fue increíble. Al parecer, la amenaza de la ejecución no significaba nada para los hermanos. Deborah Wyatt representó a Linwood en la apelación contra su sentencia de muerte y se encontró con un hombre encantador y radiante. Me pareció que era una persona agradable con la que me gustaba mucho compartir. He tenido clientes con los que no creo que podría tener una conversación muy larga, pero él no era así. Era un hombre apuesto, era un hombre que hablaba muy bien, amistoso, calmado. Linwood y James se llevaron toda su astucia y crueldad al corredor de la muerte. Linwood producía una especie de magnetismo en las personas. Querían complacerlo. Incluso los guardias. Pero a James, las personas le tenían miedo. Los Briley lograron ejercer su fuerza y su poder, incluso estando en la cárcel. Ambos operaron, básicamente, de la misma forma que lo hicieron cuando estaban libres. Querían ser reconocidos y temidos mientras estaban en la prisión. Se convirtieron en la pandilla líder del lugar y hasta intimidaban a los guardias. James y Linwood tenían un negocio de drogas. Los guardias de la cárcel entraban la droga al corredor de la muerte y algunos representantes la vendían y James y Linwood ganaban cierto dinero. Pero para Linwood y James Briley no sería suficiente dar órdenes en la cárcel. En 1984, sus atrevidas confabulaciones alcanzarían niveles increíbles cuando se dispusieron a demostrar que ni siquiera el corredor de la muerte podría. En 1979, los hermanos Briley habían aterrorizado a toda Virginia. En 1984, Linwood y James estaban encerrados en el corredor de la muerte y la ciudad comenzó a relajarse. Lo que no sabían es que los hermanos estaban a punto de hacer lo impensable y de sembrar el pánico por toda la ciudad de nuevo. Los hermanos Briley se las arreglaron para realizar una de las mayores fugas carcelarias de la historia de los Estados Unidos.
Los hermanos Briley se tomarían el Centro Correccional Mecklenburgo, que era presentado como un ejemplo de diseño de prisión moderna. Esa fue la mejor cárcel de máxima seguridad que hemos tenido en Virginia. Tenía muchas puertas que se abrían y se cerraban. Supongo que en el zoológico se hace eso con los animales feroces. Tienen diferentes puertas y ninguna se abre al mismo tiempo. Se suponía que era prueba de fugas, porque todo era computarizado. Sin embargo, Linwood y James pensaban de otra forma. Pusieron en marcha un plan muy sofisticado junto con la ayuda de otros reclusos. Y el 31 de mayo de 1984 pusieron ese plan en acción. Los reclusos se cortaron el pelo y afeitaron sus barbas. Entonces James Briley convenció a un oficial que abriera la puerta de la sala de guardias, y el convicto Earl Clanton corrió hacia el panel de control y abrió todas las puertas de las celdas. Ellos dominaron a algunos guardias y les quitaron sus uniformes. Disfrazados de guardias y armados con cuchillos caseros, dominaron a todos los guardias que entraban al sector. Llegó un punto en que querían matar a uno de los guardias de la cárcel y otra persona intervino y no dejó que lo hicieran. Estos eran jóvenes muy crueles, que realmente no tenían ningún respeto por la vida humana y matarían sin importar nada. No importaba si existía alguna razón para hacerlo o no, simplemente lo hacían. Luego Linwood, James y otros 4 reclusos comenzaron una treta audaz. Primero forzaron a un guardia para que pidiera que llevaran un transporte de emergencia. Dijeron que habían descubierto una bomba casera y pidieron una camioneta. Tenían aparatos represivos, cascos y ese tipo de cosas, por lo que no podían ver quiénes eran. Y luego hicieron su movimiento a pie por el recinto. Lo que hicieron fue cubrir con una manta uno de los televisores que había en la sala común y luego lo rociaron con el extintor de incendios mientras lo llevaban a la camioneta. Todo fue muy bien planeado para que, así, pareciera que algo grave estaba pasando. La pandilla gritaba que tenía una bomba que debía ser eliminada rápidamente y les exigieron a los guardias que dejaran de conversar y que abrieran ambas puertas a la vez. Los guardias obedecieron. Se subieron a la camioneta y salieron por las puertas y siguieron conduciendo. A las 11 de la noche, los hermanos Briley y 4 conspiradores huyeron. Yo lo recuerdo claramente, como si fuera esta mañana. Cuando mencionaron a los hermanos Briley, quedé sorprendido. De verdad, muy sorprendido. La noticia de que los hermanos Briley estaban libres aterrorizó a su ciudad natal. Todos en Richmond se preocuparon de nuevo porque ellos estaban libres. Se puso en marcha una búsqueda masiva y la gente se empezó a proteger en caso de algún ataque por venganza. Cuando las personas cometen este tipo de actos, es muy probable que quieran culpar a alguien que está involucrado en el caso por su encarcelamiento y por el hecho de enfrentarse a la pena de muerte. Generalmente hacen eso. El nivel de temor se intensificó a medida que se denunciaban avistamientos en todo el país. Tuvimos que poner a oficiales de protección en la casa del juez y también en la casa de algunos testigos. Capturaron a los 4 co-conspiradores de los Briley. Pero Linwood y James seguían sueltos. Fuimos a la comisaría y nos dieron armas. Alguien dijo, ¿por qué tienes un arma? Y yo les dije, bueno, no es para hacerle daño a nadie, es para evitar que me hagan daño a mí. Porque por ningún motivo les iba a permitir que me pusieran las manos encima. Finalmente, 19 días después de su fuga, intervinieron el teléfono de un tío de los Briley y encontraron su paradero en un garaje de Filadelfia. Descubrieron a Linwood y James en un asado en el callejón. Los conocidos Suertudo y Delgado habían estado haciendo trabajos esporádicos y entablando amistades con los vecinos. James era Delgado y Linwood era Suertudo. Linwood y James fueron los últimos en ser capturados y estaban escondidos a plena vista, lo que demuestra, una vez más, un tipo de inteligencia muy interesante. Pero ni Linwood ni James tendrían suerte de nuevo.
En esa fuga saborearon por última vez la libertad, y ambas ejecuciones fueron planeadas para dentro de un año. I, of course, chose to escape because I'm innocent, and if you're innocent, I believe that you're supposed to be free. Los tres hermanos Briley aterrorizaron a toda una ciudad y cobraron la vida de al menos 11 hombres, mujeres y niños. Pero, ¿qué los convirtió en asesinos a sangre fría? Linwood, James y Anthony, ¿nacieron para matar? Creo que el hecho de que uno de ellos asesinara con total indiferencia y crueldad a su víctima en la adolescencia indica la posibilidad de que fuera lo que llamamos un psicópata en ciernes. Creo que si alguno de ellos nació para matar, entonces era él. De los otros no estamos seguros. La pregunta que surge es si cada uno de estos tres hermanos habría actuado de forma individual sin el apoyo, digamos, de los otros hermanos. No estoy seguro. Probablemente Linwood sí, el que mató a la vecina anciana. Si éste se hubiese comportado como un demente por sí solo, pero no estoy seguro si los otros lo hubiesen seguido. Quizás sí lo hubiesen hecho, pero claramente el apoyo que recibieron de la pandilla los incentivó a actuar de esa manera. A muchas personas les gusta empezar un negocio familiar o algo así para ganar dinero, pero estos hombres eran poderosos y peligrosos y el dinero era muy importante para ellos. Era como una droga. Algo mejor que el sexo, mejor que las drogas. Era algo esencial para ellos. No creo que las personas nazcan malvadas. Dios no permitiría que las personas nacieran así. Solo creo que se volvieron locos. 5 años después de la brutal matanza, Linwood y James Riley pagarían sus crímenes con el precio más alto. Fui a la ejecución de Linwood Briley. Él era un asesino brutal, pero era un cobarde. Tuvieron que sedarlo. Tuvieron que tomarlo por su cinturón para llevarlo hacia la silla eléctrica. No fue por voluntad propia. Parecía un perro apaleado. Y lo pusieron en la silla eléctrica y le dieron exactamente lo que se merecía. Creo en un Dios, en un cielo y un infierno. Y no hay duda en mi mente de que Linwood y James están justo donde merecen estar. Bueno, no es para tomarse a la ligera que alguien reciba la pena de muerte. Pero ellos se merecían lo que recibieron. Estoy feliz. Lo siento por su familia, por lo que su familia tuvo que pasar. Y lo siento por nuestra familia y por lo que tuvimos que pasar. Los hermanos Briley dejarían una marca imborrable en la historia y en las personas de Richmond. La familia que asesina unida permanece unida. Sí. Que se pudran en el infierno.